Presente. Hasta escribir en Twitter no cuesta. Bueno, pues vamos a comenzar por Gustavo Méndez, Nacional, el fútbol italiano, su campeón de América con Uruguay, año 95, mundialista con la selección uruguaya, Juan Castillo, obviamente que también de cara al clásico, arquero de Peñarol más de un periodo, pero también larga trayectoria en el exterior, en Brasil, Colombia, Chile, México, no sé si me estoy olvidando de algún país más, por ahí andamos, mundialista también con Uruguay, campeón de América también con Uruguay, así que básicamente es de la presentación de dos hombres que tienen muchísima experiencia en el fútbol, que hoy en día desempeñan roles diferentes en ese sentido, pero que han jugado, entre otras cosas, no solamente en la selección, sino unos cuantos clásicos. Ni hablar. Bueno, buen día por decirlo de alguna manera, ¿no? Un viernes que no es el más lindo para encarar. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, un gusto gustazo, estar acá con usted. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás, Juan? Bueno, ¿Todo bien? Siempre es un buen día. Estamos acá, estamos charlando. Sí. Más allá del tiempo, siempre es un buen día. Bueno, ¿coincidieron en la cancha en algún clásico o no? Recién estábamos hablando ahí No, recién, clásico pero no. clásico Clásico no. no. Sí, defensor y él en Nacional. Estamos hablando de un partido ahí. Pero acá, Que ganó Nacional. Gustavo, jugaste solamente en Nacional, ¿no? Acá en Uruguay sí. Sí. Tuve un pasaje muy breve de 2 entrenamientos en Liverpool, pero después debido a un tema familiar Mirá, no dejé de concurrir. no me acordaba de ese. Se te escapó esa. Sí. Un dato, tengo un dato, vamos a sumar. Gánele Fueron arriba. 2 entrenamientos fueron Solamente. 2 entrenamientos, sí. Hoy en día es difícil, ¿no? Que un jugador juegue solamente en un equipo y un equipo grande Sí. no es muy habitual. Bueno, sí, no sé, se dio así de esa manera, digo, yo provengo de familia de Nacional, hice el sector juvenil en Nacional y después que me volví de Italia, Nacional me abrió nuevamente las puertas para volver al fútbol uruguayo y cuando llegó el momento de dejar el fútbol, sinceramente no me vinieron ganas de seguir jugando en otro equipo. Lo de Liverpool fue por una insistencia, alcancé a ir, inclusive nos pusimos de acuerdo con Palma, que no es fácil ponerse de acuerdo, pero debido a que justo en ese periodo mi papá se enfermó y estuvo internado, opté por dejar y atender la familia. Tu viejo te ha acompañado muchísimo, acuerdo de charlas con él en los céspedes. Sí, muchísimo. Estaba siempre. Sí, siempre estaba pendiente. Y hoy en día es muy parecido al padre. Sí, también. Por la mirada así, no. Bueno. Ahora, Juan, algo hablábamos fuera del aire, ¿no? Generaciones diferentes. Hoy que estás, por lo menos desde otro lugar de entrenador, lo palpás. ¿Se siente tanto el cambio generacional y las costumbres y cómo han cambiado algunas situaciones de relacionamiento? Y bueno, un poco sí, me da la sensación de que bueno, nosotros desde nuestro lado, de la generación nuestra, el vínculo era mucho más cercano, la comunicación era frente a frente, se daban otro tipo de charlas en el vestuario. Hoy en día el tema del celular ha jugado un poco en contra, ha conspirado para ese relacionamiento más íntimo en todo ámbito, entre ellos y entre los que son diferentes de generaciones. Y eso hace que a veces esos vínculos no se puedan transferir con esa fortaleza dentro del campo de juego o fuera del campo de juego. Cosas sencillas como por ejemplo estar concentrado y terminar de comer y quedarte media hora, 45 minutos charlando. Todo el mundo agarra, se levanta y se va para el cuarto a jugar al play o X o a subir foto en Instagram. Entonces uno tiene que adaptarse quizás a esas nuevas generaciones. No quiere decir que sean mejores o peores que las nuestras, son diferentes. Y bueno, y el desafío está en intentar llegarle. De alguna manera buscarle la estrategia para llegar, buscar el vínculo, porque en definitiva somos seres humanos y los humanos crecemos con el vínculo, y buscarle la vuelta para que esa distancia no sea tan grande y generar el potencial que cada uno tiene y que en este caso que es el fútbol, que lo transfiera en la cancha. Eso es Está bien, pero en un deporte colectivo, Gustavo, como es el fútbol, ¿no? Porque creo que ustedes lo tuvieron con el maestro Tavares de la importancia que hacía en el grupo, ¿no? Hacer grupo. ¿No termina repercutiendo a la hora de saltar a la cancha? Sin duda, en un deporte colectivo el vínculo es fundamental. El no tener un buen relacionamiento, ya sea entre los jugadores
como con el cuerpo técnico o la parte dirigencial inclusive, puede influir en el momento de entrar en el caso del fútbol, en el momento de entrar a la cancha y buscar un mejor resultado. Porque muchas veces el jugador, lo bueno y lo ideal sería que estuviera tranquilo durante toda la semana trabajando y concentrado en lo que tiene que hacer el fin de semana. Y hay factores que a veces te sacan de esa concentración, que después, no todas las veces, pero muchas veces se refleja los fines de semana dentro del campo de juego. Siendo a tu experiencia en la selección, sé que los tiempos son diferentes por lo que hablábamos recién, y que también el ciclo de entrenador al que voy a referir fue un ciclo breve, también otro tiempo creo de fútbol uruguayo, pero fue un poco la intención de Héctor Núñez, después de momentos críticos de la selección uruguaya, de no haber ido al Mundial de Estados Unidos, encontrar una unión de un plantel que debía abordar, por ejemplo, la Copa América acá en Uruguay. Bueno, yo de Héctor Núñez no tengo más que palabras de agradecimiento y reconocimiento. Fue uno de los entrenadores fue el entrenador que me hizo debutar en el año 89 en Nacional. Mirá, y siempre me tuvo en un buen concepto, y sí, nosotros veníamos de no haber hecho una muy buena eliminatoria en el año 93, quedando afuera del Mundial 94, y cuando vino Héctor a la selección, una de las cosas que insistió y que trató de surcir fue la unión de grupo. Recordamos todo lo que había pasado anteriormente con Cubilla, y bueno, él lo que trató de que ese grupo olvidara un poco lo que había sucedido y mirara hacia adelante, que muchas veces es la manera de surcir, tratar de olvidarse, que no es fácil, de las cosas que pasan y mirar a futuro. Claro, y hoy día también en esto de comparar la formación de grupos, cada vez cuesta más elaborar los líderes, ¿no? Construir los líderes, o asumir un rol de representación de todo el plantel, ¿no? Lo que pasa es que el líder se nace. Claro. Después es como yo te decía. Pero el propio trasiego líderes, de que sos joven, te vas, te insertás, como que no creces en un club tampoco, ¿no? Como que la salida es tan temprana. Sí, pero el que tiene la personalidad ya la tiene. Y ya la tiene, y el grupo se da cuenta cuando tenés un líder enfrente y lo sigue, y no más allá de si se va temprano o se queda jugando en el país, eso no cambia. Sí, como estábamos hablando anteriormente, yo creo que los líderes, los capitanes de los equipos tienen que estar siempre bien rodeados. Yo digo, los capitanes tienen que tener buenos sargentos en la vuelta. Es buena esa frase. Y eso es fundamental para unir a cualquier grupo, y en casos de situaciones difíciles, que siempre se encuentran en todos los equipos, en todos los grupos, no quedarse solamente con lo que diga el líder, sino conversarlo entre varios jugadores, sobre todo los de más experiencia y los de más llegada sobre el grupo. Sí, Juan, ¿tenés una radiografía de lo que pasa hoy con la selección? Porque vos fuiste parte, fuiste campeón, jugaste campeonatos del mundo, fuiste parte del proceso Tavares. Ahora te enfrentás a la tele a mirar hoy a Uruguay, y ¿qué te genera? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué sentís que está pasando más allá de que estés por fuera? Sí, eso, aclarar eso, ¿no? Que uno no está por dentro y un montón de cosas, un millón de cosas se le escapan en cuanto obviamente al relacionamiento. Sí, es evidente que el tema del vínculo de entrenador con jugadores no es bueno, y eso se nota, se ha notado a lo largo de todo este proceso. Sí, obviamente ha habido un cambio desde lo futbolístico, de las formas, de conceptualmente cómo se venía y cómo estamos ahora, eso está a las claras, pero obviamente se vio, creo que en muy pocos partidos, obviamente lo resonaba Argentina y Brasil. Pero sí, en cuanto a relacionamiento de lo que se vivía en el complejo, sí lo conozco in situ, porque conozco mucha gente que estuvimos juntos ahí, me han contado cosas que no da para mencionarlas ahora, pero sí que de ese lado cambió drásticamente el relacionamiento ahí en el complejo, de que nosotros cuando llegábamos era
estábamos esperando que viniera una fecha FIFA para entrar, para sentirnos de nuevo parte de Uruguay, para defender, para estar ahí juntos. Y bueno, eso un poco cambió bastante. ¿Sentís que eso no está pasando hoy con los jugadores? Eso no está pasando, eso es evidente que no está pasando. Y bueno, yo creo que esos pequeños detalles se van sumando a la hora de tener un rendimiento crítico en todos los partidos, que bueno, tanto sea de eliminatoria como sea amistoso, que siempre tenés una obligación, tanto sea para ser titular o porque estás representando a tu país, de rendir por diferentes circunstancias, no se está haciendo al 100%, o sea que desde lo profesional y conceptualmente, teóricamente, Bielsa es indiscutible. Uno lo escucha hablar y es un maestro de ese lado. Quizás no está pudiendo trasladar todo, porque obviamente para trasladar todo eso tenés que tener un vínculo humano, una llegada del jugador para que se dé un entorno favorable para que vos lo puedas transferir y llevar a la cancha para ganar los 3 puntos y ganar los campeonatos. Igual como integrante del proceso Tavares, si bien Gustavo estuvo en selecciones, hacemos referencia a lo extenso del proceso, ¿no? Y a la cantidad de años que tuvo el maestro y al trasiego de juveniles a mayores y que fueron cumpliendo su ciclo. ¿No le genera como cierto fastidio cuando se hace referencia al estilo de la selección? Porque ahora sí, con Bielsa vamos a tener otro estilo, ahora sí vamos a ser protagonistas, que después en la cancha no se termina viendo. Teniendo en cuenta que ustedes metieron 4º puesto, fueron protagonistas en Rusia, capaz que hasta llegamos más lejos si no seleccionaba Cavani, en Brasil pasó lo de Luis. ¿Qué les genera escuchar eso? Y ahora sí vamos a cambiar, desperdiciamos una generación como la que teníamos con Suárez y Cavani. No, a mí no me genera, la verdad, fastidio. Simplemente nosotros, con las herramientas que teníamos, hicimos lo posible, dentro de nuestras capacidades. Hoy quizás hay otro tipo de talento y mismo ya se había dado ese cambio generacional con el maestro y no es que jugamos igual en el Sudáfrica que en el 2018. No, ni hablar. Era diferente, ya se jugaba de otra manera con el maestro. O sea que no es que radicalmente se cambió totalmente ahora con Bielsa. Maestro se fue adaptando a la calidad que vinieron llegando los jugadores y bueno, después por diferentes circunstancias no pudo llegarle a los jugadores. Ya con el maestro habíamos pasado del Cacha y el ruso a bueno, Lolo y Fede. Y era así, en la realidad del momento que nosotros vivíamos era esos 2 jugadores que nos daban muchísimo, que dejaban todo en la cancha, que quizás desde el talento dúctil técnicamente no eran tanto como Valverde y Bentancur. O Torreira, pero nada, se fortalecía el grupo mucho en base a esa situación grupal que potenciaba todo lo demás, ¿no? Nosotros, digamos, el jugador diferente y de clase que teníamos era Diego, y Diego también tiene su forma particular de ser, y nosotros lo aceptábamos como tal. Y Diego se adaptó al grupo y nosotros queríamos que Diego tuviera su potencial máximo porque era lo mejor que teníamos ahí. Después obviamente Suárez, Cavani, que obviamente que son unos fenómenos también, que se fueron dando cuenta por dónde era el camino porque veían a Diego cómo entrenaba, cómo se cuidaba, digamos, y así todo como éramos. Yo siempre digo, una de las mejores virtudes del maestro fue elegir a determinado perfil de jugador que quizás no estaba antes, que bueno... el profesionalismo es por acá y él hacía mucho hincapié en el perfil del futbolista. El perfil del jugador, entonces los jugadores se fueron plegando a ese pensamiento que nosotros teníamos de quedarnos después de entrenamiento a hacer determinadas cosas, y los jugadores se quedaban y los jóvenes se fueron alineando y bueno, y fue así. Obviamente que tampoco en la selección a veces decía, bueno, es un club de amigos, no es un club de amigos, obviamente queríamos. No somos todos amigos, yo no soy amigo del Pelado Cáceres. Me llevo muy bien con el Pelado y jugamos un montón de tiempo juntos en Defensor, pero no soy amigo. Soy amigo, por ejemplo, de Andrés Scotti, sí, por diferentes circunstancias, y lo conocí en la Copa América 2007. Ahí sí soy amigo de Lugano, bueno, está diferente, pero no soy amigo de todo. Claro, es imposible. Es imposible. Entonces, la cuestión acá es generar ese vínculo del jugador, ese relacionamiento, y potenciarse en cada uno, ver las virtudes, un poco entre comillas disimular o mejorar los defectos de cada uno de los jugadores, que se encarga obviamente el entrenador, pero entre los jugadores sí buscarle la vuelta para, bueno, estamos en esta situación, bueno,
tenemos que mejorar, independientemente de lo que te diga el entrenador. A veces no te llevas bien con el entrenador y igual, en este caso aparte, estás en una selección uruguaya, no estás en un equipo, entonces vos representás un país y hay que ponerse, digamos, enfrente a esta situación. Es fuerte y se lo digo a los dos porque seguramente en los dos casos tuvieron entrenadores que capaz que no tenías esa afinidad que podías tener con otro, pero cuando se habla de que los futbolistas le soltaron la mano, acordate Juan, en la última época del maestro, también se llegó a mencionar que ustedes le habían soltado la mano a Tavares y que habían pedido un cambio de entrenador, pero ¿sienten que este grupo le puede haber soltado la mano a Bielsa? Bueno, la situación, no sé si soltarse la mano es el término, el concepto, pero sí está la clara que la relación no es la mejor. Es decir, puede haber una situación inconsciente, ¿no? Es decir, claro, no le están haciendo la cama, pero no están dando el 100%. Desde mi experiencia, nunca he estado en un grupo acá en Uruguay, nunca he estado en un grupo que le haya soltado la mano a un entrenador. Poder discrepar y decírselo al entrenador, que a mí me parece, no estoy en la interna, sinceramente la selección no la sigo mucho, pero para mí la solución es que los referentes encaren al entrenador, no sé si lo han hecho o no lo han hecho, y que den su punto de vista. Y eso no quiere decir soltarle la mano, quiere decir enfrentar una situación que están viviendo, que visto de afuera, si sigue así, va a ser muy perjudicial, sobre todo para lo que viene, que es el Mundial. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los jugadores tendrían que tomar alguna medida de no hablar con los dirigentes, hablar con el entrenador. Claro. Yo no he vivido, en Uruguay no he vivido situación de soltarle la mano a los entrenadores. En Italia sí lo viví. Es más, no estuve de acuerdo, ni yo, ni Marcelo Otero, que en ese momento jugábamos juntos. Pero en Europa es más común. ¿Y cómo se planteaba? ¿Se hablaba dentro del grupo? Lo hablaban los referentes del grupo, del momento, y encaraban a los dirigentes y encaraban al técnico y decían, bueno, esta situación no puede seguir más, hay que cambiar de entrenador. Pero si el técnico seguía después en la cancha, que y es muy difícil que siguiera. Claro. Cuando te encaraban así, Claro. era muy difícil, pero acá en Uruguay yo no lo he vivido. ¿por qué no seguís a esta selección o no seguís a la selección uruguaya en general? No he seguido en general. Veo sí los partidos importantes. No seguirla no quiere decir que no la veo, Sí. pero veo sobre todo los partidos importantes. Claro. Para los partidos importantes de eliminatoria, mundial ni que hablar, pero no estoy en un seguimiento Constante. Hay partidos que sinceramente no me llaman la atención y no. Y bueno, Zafaste del 5-1 por lo que veo. Zafé del 5-1. no, bueno, y Y no lo Uruguay, miro. Uzbekistán también, bueno. República Dominicana. Aparte, hoy en día, con lo que tenés a disposición, de repente hay un partido europeo de Champions o de Claro. UEFA que es mucho más interesante verlo para analizar y que de repente algún partido amistoso que hagamos acá. Sí, sin duda. ¿Le seduce, bueno, en tu caso Juan estás metido, pero Gustavo, en tu caso, ¿te seduce mirar un partido de fútbol uruguayo? ¿Te atrae? Hay partidos que sí, y hay otros que no. Hay otros que... ¿A quién te gusta mirar? Hablemos del último campeonato. Nacional siempre, trato de mirarlo siempre. Pero después, yo qué sé, este partido de semifinales entre Peñarol y Liverpool también lo miré, porque son partidos interesantes de verlos. No me llenó el partido, pero bueno, fue un partido emotivo, donde cualquiera de los dos equipos tenía chance de pasar a la final. Yo creo que se dibujó un poco por la expulsión del chico de Liverpool, pero bueno, en definitiva fue un partido interesante. Sí, Pero voy a contestar sí. con respecto a la pregunta anterior que tú hiciste con respecto a los entrenadores. A mí como jugador, si me dan a elegir entre un entrenador, más allá de la unión del grupo y todo eso, un entrenador que te haga jugar de manera ofensiva y al ataque y plantear, obviamente que teniendo los jugadores adecuados, y plantear salir a atacar al rival
y no esperarlo, yo prefiero toda la vida un entrenador que salga a atacar, teniendo el material y que salga a proponer siempre. Más que un entrenador que juegue a defenderse. Sí, sí, está bien, está bien. Voy a hacer una pausa y después seguimos charlando con nuestros invitados. Hoy están con nosotros Juan Guillermo Castillo Vamos a tener el clásico. y Gustavo Méndez, y sí, ¿no? Vamos a tener el clásico, claro. Y en los vínculos con también de esto que cada vez hablan menos los jugadores, Gustavo. Vos eras Yo no una hablaba. figurita Bueno, brava para Gustavo hablar, ¿no? justo era Justo. recontra No, bicho. por eso, pero Es medio milagroso que esté por acá. mira, es un gran mérito tuyo esto. Yo no sé si no es la IA, la inteligencia artificial que Méndez ahí sentado. Pero bueno, también está bueno después indagar si está bien, si está mal, que se aíslen tanto los jugadores. A veces dicen blindamos el grupo, ¿no? Pero al mismo tiempo eso le da protagonismo al dirigente y se transforman en los grandes actores de los partidos a veces, ¿no? Venimos enseguida. Hablamos del distanciamiento que ha sido normal, ¿no? De los jugadores y los medios. A veces nosotros somos como una especie de intrusos de la vida cotidiana del jugador. Pero lo que pasa es que el advenimiento de tantas radios, tantos canales, tanto cable, hace que si no está el gran protagonista, porque no deja de ser siempre el futbolista el gran protagonista, es el que entra, el que se mata, el que hace los goles, el que emociona, el que transmite cosas al que va a verlo. Bueno, y aparecen otros, ¿no? Como los dirigentes que hablan y hablan y hablan. ¿No notan que eso es bueno, es malo, que el jugador se aísle, que esté como blindado? ¿Les aporta cosas, los ayuda? No, yo creo que sí, se ha un poco aislado un poco el tema de comunicación con la prensa. Recién lo hablamos un Vos poco. traías fuera del micrófono desde otro mi argumento. tesitura, que lo que ha pasado desde el 2016 hasta parte, que los jugadores no dieron nota hasta el día de la fecha en los partidos, ¿no? Obviamente, claro, así a nivel, yo que sé, si llama a cualquier radio en la tarde lo pueden atender, pero ya ha generado, creo que están enmarcado dentro, ¿viste? De esa situación de que el jugador ya dijo, yo no voy a hablar con nadie. Y no hablo con nadie. Y si eso no se hubiera generado, hubiera un poco más de apertura, porque el jugador ya estaría mucho más predispuesto para hablar en todo sentido. Y como está ese conflicto de esa parte hasta ahora, se ha cerrado el tema. Y aparte también un poco la situación de las redes sociales, que no son fáciles de manejar, que hay mucha crítica alrededor, y el jugador a veces dice, ¿para qué voy a hablar si después tengo 300 mensajes que me están arruinando? ¿Entendés? Bueno, entonces, sí. El famoso te saco de contexto y... Exacto, entonces, claro, exacto. Te sacan una frase ahí que la dijiste al pasar y te la dividieron y bueno, mira lo que dijo este. Entonces, son situaciones que no son fáciles de manejar para la juventud hoy, esa exposición extrema que tienen hoy todos los jugadores por las redes, nosotros no la teníamos. Yo no tengo hasta el día de hoy, no tengo redes sociales, por suerte. No la teníamos, yo la llegué a tener al final, y bueno, sí, si no estás fortalecido de ese lado, con preparación, con gente que te esté ayudando con respecto a eso, es difícil. Y bueno, estaría bueno, sí, que el jugador tenga desde ese lado, de tener un poquito más de apertura, exactamente, porque es realmente el protagonista, la verdad, y bueno, hoy en día escuchás a dirigentes hablar que decís, bueno, pará. Quédate un poquito ahí, Gustavo. Sí. Yo reconozco, y con Roberto decimos, pero también reconozco el paso del tiempo, decíamos, íbamos a los céspedes, los aromos, y hablaba y te recibía el entrenador, pero también reconozco que éramos muchísimo menos que hoy en día, si se hace una práctica abierta con el tema de las redes, supongo que obviamente en ese sentido hay un cambio y puede ser una complicación, pero vamos a meternos en el clásico. Hay un escenario inédito en el fútbol uruguayo profesional que nunca se había dado, que es que se define un campeonato uruguayo en condición de local visitante. Siempre hubo obviamente consagraciones de uno y otro, pero siempre en el escenario neutral, el Estadio Centenario. ¿Esto cómo sienten que juegue? ¿A los planteles les toca esta situación histórica? ¿Cómo piensan que puede jugar, si es que juega de alguna manera, en la definición de esta Copa Uruguaya? Bueno, como tú decís, por primera vez pasa que se define un campeonato uruguayo entre los dos grandes y cada uno lo puede hacer en su respectivo estadio. Yo creo que está bien, que está bueno. Me hubiese gustado que en otro contexto, que las hinchadas rivales pudieran concurrir para ver otro tipo de fiesta. En este caso no se da por todo lo que lamentablemente se está viviendo, no solo a nivel de fútbol, sino a nivel de sociedad. Y creo que
para mí, de mi punto de vista, Nacional saca una pequeña ventaja porque define de locatario. Hay mucha gente que lo piensa distinto, eso es lo que pienso yo. Esto es como la Copa Libertadores. Cuando tenés la posibilidad de definir en tu casa, tenés una pequeña ventaja con respecto al rival. Ojalá que sea una fiesta en los dos partidos, que la gente tome conciencia, que los dirigentes también tomen conciencia y eviten algunos comentarios que a veces incitan a que la gente o lo malinterprete o lo tome por de distinta forma, y que también el gobierno ayude a que no suceda nada, tanto dentro como fuera del campo. ¿Y vos, Juan, cómo lo ves? Yo ya lo he dicho varias veces, capaz que Roberto se acuerda. No estoy de acuerdo, no comparto, no me gusta que se jueguen los clásicos ni en el campeón del siglo, ni en el parque. Ni en el parque, primero porque no estamos preparados como sociedad para vivir esa situación, y segundo por seguridad, porque el parque, las entradas son complicadas, el campeón del siglo es un poquito más abierto, tiene dos entradas y dos salidas. El estadio es un lugar ideal para esos eventos de la magnitud de un clásico, y creo yo que se debería jugar los clásicos de los campeonatos, de todos los campeonatos, en el Estadio Centenario, obviamente cuando es local Nacional, que tenga la mayoría cantidad de gente de Nacional, y cuando es Peñarol, Peñarol. De ese lado para mí sería mucho más sano, de todo punto de vista, de la seguridad y la tranquilidad de la gente, que en definitiva muchas veces paga por muchos delincuentes o forajidos, por decirlo de una manera, que condicionan mucho la parte de las decisiones de dónde se juega un partido, dónde se juega otro. Bueno, pero Juan, perdona, pero por eso mismo no hay que seguirle dando espacio a esta gente y que ellos decidan dónde se tiene que jugar y de qué manera, porque inclusive en el estadio no se han tenido las garantías totales como para que la fiesta sea sin ningún tipo de problema. El último episodio es terrible. Sí, es terrible. Entonces son situaciones que no le seguimos brindando espacio a los delincuentes que sigan decidiendo ellos cómo se tiene que jugar, dónde se tiene que jugar, que no se pueda jugar con hinchada visitante. Seguimos perdiendo la guerra, entre comillas, con la minoría, porque es una minoría con respecto a la mayoría de la gente que quiere ir a ver un espectáculo con familia, con hijos. A vos te debe pasar. Sí, obvio. Yo, por ejemplo, si los clásicos son en el estadio, cuando van las dos hinchadas, no voy. Con mis hijos no voy. ¿No vas? Porque tengo miedo de que suceda algo. Sin embargo, en el Parque Central, como está solo la hinchada local, voy sin ningún problema. Y le debe pasar lo mismo a la gente de Peñarol. Lo ideal sería que pudieran ir las dos hinchadas y que puedan controlar a la gente que no va a ver fútbol, que no va a ver el espectáculo, que va con otras intenciones. Y eso, a ver, acá sea el gobierno que sea, digo, no estoy hablando de este gobierno para que no se confunda la gente. Eso el gobierno tiene que tomar la iniciativa conjuntamente con la gente de fútbol, porque solo la gente de fútbol no va a parar esto. Yo, obviamente que son situaciones incontrolables y como decir, capaz que decir, bueno, estamos perdiendo la batalla con esas personas. Yo te digo, yo fui a los dos clásicos que pasaron lo de las bengalas, el primero que cruzó una bengala para un lado y la otra que cayó en la cancha, que en ese no pasó nada, y en el otro también estaba en la cancha con mi hijo. Es obviamente que el que falla es el Ministerio del Interior, que no hace los controles necesarios para evitar que gente entre las banderas que llevan entren ese tipo de armas al estadio. Eso obviamente se escapa de la posibilidad de decir, bueno, tenés esa situación que condiciona un espectáculo deportivo acorde. El Estadio Centenario, como se ve en la imagen acá que tenemos atrás, tenés salida para todos lados, o sea que ahí te evita un montón de problemas que se pueden generar con esos pocos delincuentes que están en la vuelta. Tanto todavía el Parque Central todavía es más complicado porque está todo mucho más apretado ahí. El campeón del siglo tiene cierta ventaja de más salida. Es de mi perspectiva de que para mí debería ser siempre en campo neutro. Obviamente respeto tu postura,
pero de la seguridad y de la gente que creo que quiere ir a ver un partido tranquilo y con más seguridad, el estadio es el que brinda la mayor garantía, más allá que coincidió que pasaron esos eventos, lo de la garrafa la otra vez, bueno, cosas pasan. Miles de eventos. Lamentablemente hay miles de ejemplos. Pero nada, es una sensación y desde la fiesta el estadio es mucho más grande, hay mucho más gente. Nosotros vivimos clásico con la gente entreverada, esa es la realidad hoy, y hoy está el pulmón y es inviable, o sea que es una pena que pero no se pueda ninguno de los dos equipos tenía un estadio adecuado como para jugar de local un clásico. Pero para mí no están adecuados. Yo como hincha de Nacional, para mí es más lindo ver un clásico en el estadio de mi equipo, y seguramente para vos o todos los hinchas de Peñarol debe ser... Y a mí me gusta ir a ver a Peñarol, que esté lleno el estadio, obviamente, pero prefiero el clásico, por lo menos está. Tenemos un estadio precioso, digo, yo no niego el estadio, pero la verdad, no, a ver, el tener tu propio estadio es diferente. El sentido de pertenencia. Sí, y obviamente que hay un comportamiento diferente, digo, en cuanto a ese sentido de pertenencia de los hinchas, que hoy en día, si le fijan en el Centenario, hasta les cuesta ir en un número, no digo en un clásico, pero en un partido medianamente común, ir en un número importante del Centenario. Pero futbolísticamente, ¿cómo lo ven? ¿Qué piensan? Siempre un partido de fútbol es impredecible, pero ¿cómo los ven? ¿Cómo ven esta definición del uruguayo? Y por lo que han mostrado los dos, bastante parejo, porque creo que el nivel tanto de Peñarol como de Nacional hoy en día, si le sacamos una foto, no es el mejor. El último partido que jugó Peñarol prácticamente fue dominado por varios minutos del partido por Liverpool, inclusive Liverpool con un hombre menos. Que si Liverpool hubiese empatado, ido a penales o hubiese pasado a la final, nadie se iba a asombrar. Terminó ganándolo Peñarol, está bien, digo, no es que no merecía de repente haberlo ganado, pero si hubiese pasado lo contrario, nadie se asombraba. Y Nacional ya viene arrastrando desde hace buen tiempo, más allá de que se le han dado los resultados, pero no ha encontrado un sistema de juego, una forma de juego que fiable, que la haya mantenido y que los rivales a la hora de enfrentarlo digan, no, Nacional juega de esta manera, hay que tener cuidado. Por momentos es impredecible Nacional, te puede hacer un partido espectacular como te puede hacer un partido muy malo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a ser un clásico muy parejo. Ya los clásicos por lo general son partidos que se dan, no hay favoritismo, muchas veces el que llega de peor manera es el que termina sacando un buen resultado, digo, porque se juegan otras cosas emocionalmente y todos sabemos que es el partido más importante del año, donde quedan muchas cosas de lado para tratar de ganar ese partido de la forma que sea. ¿Entendés tantos cambios de entrenadores de Nacional a lo largo del año? No, la verdad que no. Lo ideal hubiese sido que hubiesen tenido un entrenador, haberle dado la confianza. Siempre te dicen que te la dan, pero Juan debe saber, porque el entrenador te la dan hasta que no se te dan los resultados. Pero yo realmente estoy cansado de escuchar a principio de año, cuando viene una directiva nueva, no, el proyecto va a ser le vamos a dar confianza al entrenador, va a ser un proyecto a largo plazo, vamos a trabajar con los chiquilines inferiores, y después no sucede niente. No sucede nada, perdón. Va bien. Después no sucede nada. Entonces, yo en esa parte soy un poco descreído. Claro, sí, nos sumamos a ese descreído. Sí, claro, sí, es un discurso que está tan trillado. Lo escuchamos permanentemente. Los varios idiomas. Sí, te meto, así está mortal. ¿Y vos, Juan, cómo lo ves futbolísticamente? Un poco coincido, sí, con Marce, pero bueno, sí, Nacional ha tenido sus vaivenes. Si vos comparas un plantel con el otro, quizás en calidad de jugadores, Nacional me parece que está un poquito más arriba que Peñarol.
creo que Peñarol, desde el punto de vista grupal, de esa fortaleza está un poquito más arriba que Nacional, es la sensación que yo tengo. Para mí, obviamente, a nivel dirigencial, Nacional comete el error de sacar al entrenador en la última etapa. Sí entiendo que quizás en partidos claves Nacional no lo ha podido sostener esos partidos, pero bueno, quedó primero en la tabla y quedó esperando las finales, o sea que yo creo que ni Guardiola cambiaba drásticamente, futbolísticamente, la última parte de Nacional. Jason Viera obviamente demostró, es un gran entrenador, fui compañero de él, es un crack como persona aparte, pero ojalá que le vaya bien, porque fuimos compañeros. Obviamente que está del otro lado, me gustaría que Peñarol saliera campeón, pero bueno, es una tarea difícil que tiene él ahora estos partidos, que no ganó desde que llegó. Y bueno, Peñarol, creo yo futbolísticamente, está un poquito mejor. El otro día en el partido fue superado por Liverpool, obviamente fue superado en gran parte del partido. Liverpool ya viene con una hegemonía de juego, no solo con Papa, sino con los entrenadores que vienen hace rato entrenando ahí, estando en Liverpool. Debe ser de los pocos equipos que mantienen que han una mantenido, línea. Y bueno, y eso se ve, los resultados se ven. Y bueno, obviamente que la impaciencia del dirigente en cuanto a los resultados en todo, no solo en los grandes, sino que en todo. Sin ir más lejos, Darío Rodríguez duró 4 partidos en Racing, armó el equipo, y en 4 partidos para afuera, y así un montón de equipos más. El entrenador de Juventud también, que estaba ahí en zona de clasificación y no lo dejaron terminar el año, o sea que... Con todo lo que logró, además. Con todo lo que logró, entonces sí, hay mucha impaciencia, mucha intolerancia a todo nivel. Pero bueno, volviendo al tema del clásico, va a ser, creo yo, más allá de si viene uno más, los clásicos me parece que nunca hay favorito. Se dan situaciones drásticas como se han dado en diferentes clásicos, pero en una final, aparte que todo mucho más apretado, el nerviosismo, la ansiedad juega bastante y se juegan muchas cosas. Vamos a ver, ojalá que veamos, que nosotros queremos ver siempre un clásico con más precisión, con más volumen de juego, que no tan friccionado, que últimamente igual se está viendo diferente los clásicos, no son tan friccionados como los de antes, pero sí a veces no se da el nivel de juego que uno pretende para la calidad de jugadores que tanto de un lado como de otro hay. La gente obviamente exige, este jugador gana tanto, que gana más que todo un plantel de otro. Y claro, y pretenden de que haga 7 goles por partido, entonces no es así. No aplica. No. Hago una pausa, 10 menos cuarto, y seguimos charlando con Juan Castillo y Gustavo Méndez. La verdad que la charla de la pausa estuvo muy buena, ¿no? Habría que... es necesario hacer la pausa, pero... Siempre dicen que las pausas son charlas muy nutritivas, pero estamos hablando un poco de la realidad económica de un fútbol uruguayo que abre paso a nuevas estructuras económicas en los equipos, ¿no? Y bueno, estamos lo que pensamos que hay un camino que es el de los gerenciamientos, las sociedades anónimas deportivas, y hay otro fútbol un poco más lírico que se aferra a la tradición, a la historia, pero también con la desaparición de algunos clubes, ¿no? Ese es el gran tema. Esa era nuestra charla de la pausa. Exactamente. Sí. Pero bueno, estamos casi que en el final. Yo les puedo pedir a ver que recuerden. Lo que quiera. No, a ver un clásico. En el recuerdo. Yo tengo uno que fue muy importante, que fue el clásico, no me acuerdo bien el año, ahora creo que fue en el año 92. Por suerte no nos enfrentamos. Con el gol de Deli Valdés. 92. En el 92. Campeonato uruguayo 92. Campeonato uruguayo de 92. El gol de Deli Valdés, el 1-0. Y que está sentado a la arriba. postre nos dio Ahí fue el campeonato uruguayo. No eran finales. 15 años tenía cuando jugaste vos. 21. Para los más jóvenes no eran finales, pero se daba muchas veces, yo lo la historia La que connotación de final. claro, es decir, como se enfrentaban normalmente sobre el fin del campeonato uruguayo, penúltima fecha, antepenúltima, si el equipo tenía la chance se puede dar, y Nacional ahí sale campeón, y hay situaciones, porque hoy en día viste toda la intensidad y Nacional no era, si bien había sido, es increíble, ¿no? Había sido campeón de América y del mundo antes, 4 años antes, pero no era campeón uruguayo desde 1983. 1983 y sale campeón en el 92 en ese momento. Hoy en día decís... No. Proyectás una cosa así y dicen, no, procesan a todos, van todos presos, no sé. Pero esa más o menos se veía así. Y bueno, pero de ahí la importancia también entonces de ese gol de Deli y de ese clásico que recuerdo, de Deli, ¿no?
jugadorazo. Y gran persona, gran tipo. Era muy cuestionado, ¿te acordás en los Bueno, previos? en los Era muy comienzos, cuestionado. sí. Sí, él llegó a tercera división en Nacional, que inclusive jugamos juntos en tercera división, y después lo subió a primera. Los primeros tiempos fue cuestionado, pero Claro. después que empezó a tener minutos y agarrar confianza, mostró toda la calidad que tenía. Y bueno, también de otro mundo, ¿no? De otra época, la forma en la cual llegan, en la cual Roberto Recalp lo seguía con la revista, la famosa revista Solo Fútbol de Argentina, que atendía todas las divisionales del fútbol argentino, y comenzó a ver que en el Deportivo Paraguayo, en la D, jugaba un tal Delio Valdés, que su hermano mayor había sido campeón de América con Argentino Junior, y que le llamaba la atención la cantidad de goles que hacía. Y a partir de ahí fue Increíble. No, y después tengo recuerdos de clásicos de inferiores que también eran espectaculares. Bueno, ahí se jugaba, no se jugaba en cancha neutral como se juega ahora. Parque y las Acacias. Parque y las Acacias, y también eran clásicos fíjate, duros. Eran buenos. ¿Qué rival recordás sí, de esa pica. época que después haya trascendido Que jugara en la formativa? En Peñarol. Seguro. Y jugaba Fernando Silvera, jugaba Paolo, jugaba a ver, déjame Zurdo recordar, López, ¿no? el Zurdo López. El Zurdo estaba ahí, Sí. Qué cara el Zurdo. Zurdo López. Varios jugadores de Peñarol que después a la postre jugaron en Claro. el primer equipo. Subido Y por nosotros delante teníamos también un equipo muy bueno. Jugaba Richard López, Wilson Olivera, Andrés Alonso, Loureiro. Muchos, me quedan muchos por nombrar. Seguro. Y se van a enojar porque tenemos un grupo Ahí estás al horno, mensajes. de juveniles más. El 29 tenemos un asado de despedida del año, así que algo me van a decir, Pero bueno. la mayoría jugaron todos en primera división, y eran clásicos duros. En aquella época eran clásicos duros. A Juan no le tocó jugar en clásicos, en formativa, No. pero sí en primera. No. ¿Y cuál elegí? Mirá, yo tuve la suerte de jugar varios clásicos con muchos goles. ¿En contra? No, a favor, por suerte. Con Gregorio fue 4-1, 3-0. Y la última parte fue 3-2 con el Tito y 5-0 con Fossati. Yo no estaba en esa época, por las dudas. Por suerte no. Puntualiza Gustavo Méndez. Sí, tuve ese privilegio. Me hubiera encantado jugar una final, como tienen la posibilidad hoy los jugadores, jugar una final clásica, eso hubiera sido ¿El 5-0 divino. tenían idea de que estaban al borde del récord? No. En cancha. No, la verdad que ni idea. Ese partido, si el Lolo hubiera sido generoso, hubiera sido 7-0, tranquilamente. Pero vos sabés que siempre confieso lo mismo. Vos sabés que para el hincha obviamente quedó marcado ese resultado, evidentemente. Pero yo no lo disfruté tanto como los anteriores, quizás. Sí. Obviamente el contexto fue diferente porque yo no estaba viviendo una buena etapa en Peñarol, pero aparte, del otro lado yo tenía amigos. Que te mencioné a Andrés Scotti. Tenía Andrés Scotti, tenía Cuates, tenía Nacho González, creo que estaba Álvaro Recoba también, que había sido compañero en la selección. O sea que yo, digamos, me ponía en el lugar de ellos y decía, yo esto no quisiera estar viviendo, la verdad. Claro. Pero bueno, sí, los clásicos estos que te mencionaba con Gregorio en el 2006 y 2007, que fueron divinos, que en realidad todo lo que mencionamos, que te mencionaba lo del estadio, que estaba lleno el estadio. Lleno, sin pulmón, sin nada. Que eso era lo más lindo, entrar a las canchas, bueno, el privilegio que tuvimos nosotros de entrar a la cancha y ver explotado el estadio al máximo, es algo que es impagable, que esa sensación que obviamente nos gustaría vivir de nuevo, no la podemos vivir más. Pero sí, son eventos divinos que tuvimos la gracia del Señor de poder haberlo estado en la cancha en ese templo y bueno, uno empieza a rememorar cosas que pasan, bueno, me hubiera gustado hacer esto, pero bueno, sí, entiendo de que hoy con las situaciones que se están viviendo no se pueden vivir como antes, pero bueno, ojalá que sea una fiesta, porque en definitivo todos queremos que viva el fútbol, que prevalezca lo que está dentro del cuadrilátero, rectángulo, perdón, y bueno, que
que todo sea para bien, porque en definitiva es un deporte, gana uno, pierde el otro y va a haber un campeón, va a haber un campeón y la vida otro, sigue, los la campeonatos vida siguen, sigue todo y bueno, sigue. y mañana te agarran de pinta porque ganaste y bueno, y es así, porque toda la vida fue igual. Llegábamos a la escuela y nos agarraban de pinta todo el tiempo porque ganaba uno, perdía el otro y no pasa nada. Entonces, yo qué sé, es un poco por ahí de la vida misma, de que intentar que prevalezca la tolerancia, que obviamente que convivamos en esa broma que decís vos, vos sos de un lado, del otro, sos de partido político del otro, pero digamos, podemos convivir, no hay problema. Bueno, gracias por acompañarnos. Se nos fue volando el programa. Un placer, Gustavo, que hayas roto el gracias silencio. Una vez fui a Nacional abría el entrenamiento, dirigía de León, entonces nos dejó estar ahí. Yo me había colocado detrás de uno de los árboles de los céspedes, ahí mirando. Y cuando se va de León, digo, hubo mucha timidez, ¿no? En esa época. ¿Podemos hacer una nota? Digo, pero escúcheme, me dice. Te dejé entrar en el entrenamiento. Miraste todo lo que hice. Escuchaste mi grito. ¿Qué más querés? Andá, me dice. Más querés. Otra época. Gracias, Juan. Vamos arriba, muchas gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Gracias, Juan. Estuvieron Gustavo Méndez, Juan Castillo con nosotros, haciendo 100% deporte.